Gloria a Dios. Josué capítulo 1. Me dicen amén cuando estemos ahí. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desierto, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Te doy gracias por tu palabra, Dios. Te pido, Señor, bendigas el corazón de tu pueblo en esta hora, quitando todo lo que esté estorbando, para que tu palabra no dé fruto, Señor. Obra, Dios mío, milagro, y que tu palabra dé fruto a ciento por uno en cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu, en lo que hablamos tu palabra, Señor, vaya trayendo convicción y trayendo salvación, Dios mío, a los corazones, abriéndonos los ojos, el entendimiento, para poder atesorarla. Ayúdanos, Señor, a predicarla, a enseñarla, Señor. Guía mis labios, mi mente, mis pensamientos. Úsame como instrumento para gloria tuya, Señor, porque nosotros nada somos separados de ti, y tú llevas la gloria en todo, porque para todo, Señor, tú tienes la preeminencia en nuestra vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Está tremenda esta alergia, pero aquí vamos en el nombre de Jesús. Bueno, aquí estamos viendo un pasaje, hermano, donde hay dos acontecimientos. Hay tres acontecimientos. El primero, ya Moisés falleció. En otras palabras, el Señor se lo llevó. El segundo, Dios está hablándole al que Moisés dejó. O sea, Dios lo está llamando y le está diciendo: voy a estar contigo. El tercero, hay una misión que cumplir, hay una tierra prometida que adquirir, hay planes que alcanzar, hay metas, hermanos, que lograr, hay desafíos grandes que el pueblo no conocía, ni por la mente le pasaba, excepto los que se desanimaron y desanimaron al pueblo, que se asombraron de lo que estaban mirando en aquella tierra. Pero Dios, que es fiel, le dijo: está bien, no te preocupes, yo sé que en aquel momento el pueblo mismo, los líderes desanimaron al pueblo, pero yo voy a estar contigo pese lo que pese. Como viste la tierra, no te preocupes de los gigantes, no te preocupes de la gente que estás mirando, ni de la traba. Yo voy a estar contigo y te voy a ayudar. Pero lo que me llama la atención aquí también es que Dios le hace varias veces la misma advertencia: esfuérzate y sé valiente para que guardes la palabra. Es todo lo que le dice. No le dice: voy a buscar gente para que te ayude. No le dice: voy a buscar, te voy a dar estrategia para que tú fabriques nuevos armamentos. No le dice: mira, te voy a ayudar y te voy a enviar un ejército de ángeles. No le dice nada de eso. Nada más le dijo: nada más esfuérzate en obedecer mi palabra. Y para eso tienes que leerla y meditar en ella todos los días. No le digo más nada, le digo. Y eso me impacta. ¿Por qué razón? Porque cada uno tiene una tierra que conquistar. Número uno, su propio corazón, el propio yo de uno. Número dos, la familia, el hogar. Número tres, la ciudad donde Dios nos puso, la nación donde Dios nos puso. Y todos hemos sido traídos de alguna manera o de otra a este país y otros a otros países. De alguna manera hay un desafío. No conocemos las costumbres, no conocemos las trampas de las personas que habitan, las religiones de la gente que están viviendo en esos países. No conocemos incluso la mentalidad de los niños. Pero lo cierto es que como único vamos a poder tener éxito en las cosas de Dios es meditando todos los días en su palabra. Todos los días. Estoy leyendo el libro de Isaías. Comienza a leer el libro de Isaías. Está hermoso ese libro de Isaías. Yo le pido que lo lea. Siga un plan de lectura diario. No solamente lea un pasaje, lea un salmo, no. Como yo siempre les he dicho, lea libros completos de la Biblia, para que pueda entender por qué es el contexto de todo lo que se dice y lo que se habla, y por qué Dios a veces manda hacer ciertas cosas que en otros lados no las manda que haga. Pero lo cierto es que hay un mandamiento a la obediencia. Y el mandamiento a la obediencia, cuando hay que conquistar algo,
está en meditar en su palabra. Así. En otras palabras, hay un mandamiento en los países para llegar ahí a hacer un trabajo, en cuanto a los hombres. Bueno, pues el mandamiento es: si no llevas el teléfono te perdiste. Porque en el teléfono está GPS. Y si tú vas a ir a resolver un trabajo, tienes un proyecto, un negocio, lo que sea, tú necesitas el GPS, el teléfono, para que el GPS te llegue a tu lugar. Así nos pasa a nosotros. No podremos llegar nunca a donde Dios quiere que lleguemos si no meditamos en la palabra de Dios, que es el GPS del cristiano. Y es importante meditar en ella, porque meditar en ella, número uno, alimentamos la fe. Así. Número dos, cumplimos con el mandamiento de Dios de obedecer su palabra. Número tres, no hacemos lo que nos parece, sino que hacemos lo que Él manda. Y cuando hacemos lo que nos parece, Dios no va a respaldar lo que nos parece, sino lo que Él dijo. Pero cuando hacemos lo que Él manda, Dios va a respaldar lo que Él mandó y los resultados van a ser buenos. Y yo digo que cuando aún los resultados no parezcan buenos, si yo hago lo que Dios mandó, algo tiene Dios que lo va a enderezar para mí. De alguna manera, aunque parezcan que no salieron bien. Primero las contiendas con los hijos, que cuando crecen quieren hacer lo que quieran. Usted siga obedeciendo la palabra y siga creyéndole a Dios. No van a salir las cosas aparentemente como queremos, porque queremos que los hijos, por ejemplo, que fueron criados con nosotros, los que criamos algunos, otros no, querramos que sigan las cosas de Dios, no lo van a querer hacer. Bueno, parece que se frustró la cosa, no sé, hubo problemas, hubo fracaso. No hubo fracaso. Usted siga creyendo a la palabra, que en su momento Dios va a hacer algo de alguna manera. Porque Dios es fiel a su palabra, no a lo que a mí me parece. Y para esto, yo quiero hablarles un poquito de Naamán el sirio. ¿Se acuerdan de Naamán en 2 de Reyes capítulo 5? En 2 de Reyes capítulo 5 hay un rey, hay un general muy valeroso que le había dado victoria a Siria, hermano, pero el hombre era leproso. Era leproso, y cuando hacen una incursión en el pueblo de Israel, se llevan cautiva a una de las muchachas del pueblo de Israel, y la muchacha le comenta que en Israel hay un siervo de Dios, un profeta, se llama Eliseo, y él le dice: si mi señor va donde está Eliseo, Eliseo lo va a sanar de su lepra. Pues cuando el sirio escucha lo que están hablando acerca de Eliseo, él llega al rey de Israel. El rey de Israel dice: bueno, pues yo no soy Dios que mate y de vida. Eliseo se entera, lo manda a buscar y ni siquiera los va a recibir. Porque muchas veces queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. A veces la gente quiere que lo exalten, que lo reconozcan, que lo alaben. Y aquí lo único que hay que exaltar, reconocer y alabar es el nombre de Jesucristo, más nadie. De ahí para abajo todos somos iguales, y uno peor que otro. En estos días he estado visitando a alguien que estaba con cáncer ahí en el hospital JPS, y me llamó algo la atención en el JPS. Cuando estoy en el parqueo para venir para acá, para la casa, y levanto los ojos, veo un Mercedes bien parqueado ahí en el JPS. Pero según lo que dice la gente, y realmente a cierta reputación, pues no es de los mejores hospitales de aquí de Texas. Hay otros hospitales que tienen mejor reputación, más calidad, tienen otras condiciones. Y yo decía: qué tremendo que la enfermedad no respeta cargo, dinero, ni nivel, ni linaje. La enfermedad llega cuando llega, y cuando la enfermedad llega, al hombre enseguidita se le baja el orgullo y la arrogancia. Enseguidita. Y si hay que ir a un hospital chiquitico, allá va el hombre. Si hay que ir a un hospital grande, bueno, que vaya al hospital grande. Pero cuando el zapato aprieta, vamos a donde haya que ir. Y no importa ya la cantidad de dinero que yo tenga, ni la fama que yo tenga, sino que con tal de resolver mi problema, yo voy al hospital que sea y me reúno con la gente que sea. Porque como al hospital va la gente, pues del pueblo, la gente regulares, que no son ricos, que no tienen mucho dinero, pues ahí van a tener que ir ciertas personas que tienen mucho dinero, tengan Mercedes-Benz, tengan Audi, tengan lo que tengan, pero se tienen que reunir con nosotros como quiera que sea. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios quebranta al hombre, dice, destruye y deshace lo más estimado del hombre. Así a veces Dios nos hace a nosotros. Tiene que humillarnos hasta lo sumo para que nosotros reconozcamos que nada somos. Incluso hasta que Dios no nos humilla a nosotros, hasta lo máximo, nosotros nos reconocemos que los demás están por encima de nosotros. Y nada más llegó ahí donde estaba Eliseo, y Eliseo ni salió. Yo me acuerdo que una vez hice algo parecido con un señor que Dios le puso 2 riñones nuevos, que era escolta de Fidel Castro, y le dije: bueno, voy a orar por él. Iba a orar por él ahí porque el hombre andaba con bastón y no podía subir escalera, pero no sé, ese día le dije: bueno, yo vivo allá y si subas allá oro por ti.
No, pues el hombre luchó su milagro, fue allá y el Señor lo sanó. No sé por qué lo puso a pasar trabajo, pero muchas veces por poner las cosas fácil a la gente no la valora. La gente no la valora. Y resulta que cuando se para el general en la tienda de Eliseo ni sale. Le dice al criado, vete y dile que se zambulla 7 veces en el Jordán y va a quedar sano. A la manera del profeta de Dios. Pero Eliseo, Naamán se fue desanimado. Se fue desanimado, juzgando y criticando lo que había dicho el profeta. El que tenía la solución de Dios. Tenemos que tener cuidado. Bueno, pues Abna y Zarfar no son mejores los ríos de Damasco que el río de Jordán de allá de Israel. ¿Será mejor ese río que los demás ríos? O sea que el hombre no obedeció. El hombre se fue renegando. Fue por su milagro. No le gustó de la forma que le hablaron o de la forma que le dijeron las cosas. Y su milagro se atrasó. En el periodo de regreso que se hacía lo que decía el profeta o no lo hacía, se disgustó el hombre, juzgó al profeta. Gracias a Dios que el Señor sabe todas las cosas y lo sanó después de todo, porque Dios conoce el corazón. Amén. Y gracias a Dios que tuvo consejero. Mira, mijo, si tú llegaste hasta aquí, no vas a hacer lo que te dijo el profeta. Yo sé que los ríos aquellos son mejores que estos, pero es que el nombre del río que te dijo es Jordán, no fue otro. Y cuando el hombre recapacitó y fue y se zambulló 7 veces, dice que su carne fue restaurada como la de un niño. Pero su milagro se retrasó simplemente porque batalló en su corazón. ¿Será esto verdad? La duda. ¿Y por qué le voy a hacer caso al profeta este? Además, ese profeta es un mal agradecido. Ese profeta le traía unos camiones, así decir, llenos de regalos, eran camellos, llenos de cosas, llenos de ropa. Ni siquiera salió a recibirme. No le voy a dar nada de lo que traje para él. Es más, me menospreció el profeta. O sea que en la mente comienza la persona a cavilar, ¿por qué no lo hago yo a mi manera? Y la tengo que hacer a la manera que a él le da la gana. El problema es que el que tiene la solución es él, no somos nosotros. Eso es lo que pasa. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas veces queremos resolver las cosas como lo hacíamos en el pasado y vamos a tener los mismos resultados que tuvimos en el pasado. Él estaba acostumbrado a bañarse en los ríos de Damasco y quedar igual, leproso, pero ese era el río que le gustaba. No quería probar el río de Dios, que era el Jordán, donde iba a recibir sanidad, porque a su manera estaba haciendo las cosas bien. Pues a su manera estaba leproso y la lepra iba a seguir con él. Pero a la manera del profeta de Dios, la lepra se le iba a ir y por causa de la obediencia, Dios lo iba a sanar. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a añadir lo mismo que pasó con Naamán. Tristeza, angustia, conflicto, problemas, y la bendición se va a demorar. Porque no es a nuestra manera, es a la manera del Señor. No era a la manera de Josué, que él iba a conquistar las cosas, sino a la manera del Señor. De hecho, Josué cometió un grave error. Si no recuerdo mal, fue con los gabaonitas. Que cuando llegaron los gabaonitas, en vez de él consultar al Señor si iba a hacer un trato o no con ellos, lo hizo porque les creyó. Los gabaonitas llegaron, le mintieron, y cuando hicieron el pacto con los gabaonitas, ya no pudieron matarlos tampoco y eliminarlos, sino que tuvieron que convivir con ellos. ¿Sabes por qué? Porque no consultaron a Dios e hicieron las cosas a su manera. La victoria en ese caso no estaba de hacer las cosas a mi manera, sino a la manera del Señor. Y tuvieron que vivir con ellos, sí, los pusieron como siervos a recoger agua, a edificar madera, a edificar cosas y a trabajar en la madera y en el campo. Pero la voluntad de Dios no era esa, sino que la voluntad de Dios era que hicieran las cosas con obediencia cuando meditaban en la palabra de día y de noche. Entonces, el problema del éxito del creyente no está en hacer las cosas a su manera. La clave del éxito está en la obediencia. Usted va al médico y el médico le manda una serie de recetas y una serie de remedios para curarse, y la sanidad ni siquiera está en el médico, está en la obediencia a lo que el médico dijo. Así está la cosa. Por lo tanto, nosotros muchas veces demoramos la bendición de Dios, como le pasó a Naamán, porque queremos hacer las cosas de nuestra manera y no a la manera del Señor. Pero así mismo también le pasó a la mujer que vino, a la señora, bueno, no tan así, pero bueno, a la Sirofenicia. Sino que cuando ella vino, su problema era tan grande con su hija atormentada por un demonio, que a pesar de que Jesús la trató con rudeza, ella se humilló.
En ese momento no había posibilidad de un milagro para ella, no era la voluntad de Dios ahí ahora hacer un milagro en ella. Jesucristo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea que Jesús la llevó recio. Pero la mujer estaba tan afligida, viendo a su hija atormentada por aquel demonio, que ella le dijo, Señor, es que los perrillos se comen la migaja que caen de la mesa de los amos. Jesús se quedó impactado. Si no era la voluntad o la era, ahí se ganó el milagro la mujer. Nada más que por su condición, por su humildad y por su humillación. Dice la Biblia que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta pues será humillado y será quebrantado. ¿Por qué nosotros vamos entonces a demorar la respuesta de Dios para nosotros, queriendo hacer las cosas a nuestra manera? Pues si a nuestra manera nosotros no pudimos cambiar, no pudimos alcanzar lo que quisimos, no pudimos lograr las cosas que queríamos, entonces no es mejor hacer hoy las cosas a la manera de Dios. Pues cada vez que usemos las herramientas del pasado, vamos a tener los mismos resultados que teníamos en el pasado sin Cristo. Porque les repito y quiero que se le grabe esto, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y Dios espera que respondamos en nuestra mente y en nuestro corazón a su manera y no a nuestra manera. Y cuando Dios le dice a Josué, de día y de noche meditarás en este libro de la ley, es para que él terminara creyendo, hablando, pensando y sintiendo como Dios lo hace. El mismo Samuel leyó tanto la palabra, metido en el templo, que era donde estaba la palabra de Dios, sirviendo a Dios en el altar, que cuando Samuel hablaba, no era que Dios hablaba. No, Samuel hablaba palabra de Dios, que iba a hablar si lo que tenía todos los días era la palabra de Dios. Y la Biblia dice que todo el pueblo conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. ¿Por qué? Porque lo que tenía en su mente y en su corazón era la palabra de Dios. Él no hablaba según le parecía, él no hablaba según quería, no. Él era una persona justa porque dice la palabra que los injustos no heredan el reino de los cielos. ¿Cómo hablaba Samuel? Conforme a la palabra. Y Dios no dejó caer ninguna de las palabras de Samuel. O sea que cuando hablamos palabra de Dios, Dios respalda su palabra, hermano, como quiera que sea. La hablamos y la vivimos. La palabra dice, creí según hablé según, no recuerdo ahora. Creí, por lo tanto hablé. Algo así dice. O sea, que según lo que tenemos dentro es lo que soltamos nosotros. Así tratamos al semejante también. Dice la palabra que juicio sin misericordia se va a hacer con todo aquel que hiciera juicio sin misericordia, y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces queremos aplicarle a la gente lo que a nosotros y a nuestra familia no lo aplicamos, pero para nosotros sí. ¿Qué hace Dios? Nos quita. Dice la palabra que el justo es quitado de la tribulación y pasa el impío a tomar el lugar suyo. Bueno, pues Dios nos hace pasar por aquello que nosotros dijimos que estaba malo, que estaba bien, para que entonces nosotros sintamos en carne propia lo que está sintiendo otro, para que a la hora de juzgar a otro, entonces lo hagamos con misericordia. Es muy diferente. Y lo que Dios está buscando es obediencia, no a mi manera. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hubo otro hombre en el libro de Juan capítulo, no está aquí, creo que Juan capítulo 5, si no recuerdo mal. Vamos allí de todos modos. Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9 hubo un hombre que era ciego. Creo que todos saben quién es el hombre. Juan capítulo 9. Dice la palabra del Señor: y pasando Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, así piensa todo el mundo: Rabí, ¿quién pecó, su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que hayan pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene, cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en la tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó lodo en los ojos del ciego, y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: este es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. O sea que este recibió la vista en el momento porque simplemente obedeció. Este no fue de que, y este que me pagó los ojos ahora. Mira, si ese ciego llega a ver y ve lo que Jesús está haciendo, sale corriendo, ni lo deja que le toque los ojos. Para lavarme los ojos con saliva y con lodo, con fango, dice en Cuba. Mami, tú no me pones saliva en los ojos, y mucho menos con lodo. Pero como no veía, creyó como niño. Jesús llegó, hizo lodo, le pegó en los ojos,
Ve para el estanque, yo no sé cómo llegó. Me imagino que alguien lo guió o no sé si habrá conocido el estanque, pero él fue obediente. Él fue y se lavó. Y al momento recibió la vista y regresó viendo. ¿Por qué razón? Porque obedeció. Porque no le dejó lugar a... No, es que me parece que... Y si voy por gusto. Y ahora el fango este lodo que me pegaron los ojos. Mira el malo loco que tiene esto. Imagínate tú ahora. Y si alguien le dijo, oye, eso es saliva, ¿te imaginas tú la metralla? Este hombre, ¿para qué me tenía que escupir los ojos para que yo reciba ese milagro? Y ahí comienza a cavilar y a cavilar, pero su obediencia hizo que alcanzara el milagro a su tiempo. Porque no es a la manera del ciego, es a la manera de Jesús. Hay muchas cosas que podríamos nosotros evitarnos si haríamos las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Porque a la manera de Dios todo va a salir bien. Y repito, si hay algo que no salga bien a la manera de Dios, Dios algo va a hacer que al final su resultado va a ser el que uno desea realmente. Pero tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Y todavía estamos jóvenes todos los que estamos aquí, quiero que lo sepan. ¿Sabe qué pasa? Todavía nos queda mucho por vivir. Más nos vale llamarnos a capítulo nosotros y reflexionar un poco y volver otra vez a meditar de día y de noche en la palabra del Señor, para que entonces hagamos prosperar nuestro camino. Siempre le digo a ustedes que si algo me ayudó en una ocasión cuando me estaban haciendo racismo conmigo y maltrato allá en aquella propiedad, mi tío me dijo, vete a Westcom, creo que se llama así, Westcom, algo así como de trabajadores, Workers' Comp, no sé, y denuncia a esa manager, mi tío. Ella falleció, ella partió con el Señor, y yo me tiré de rodillas aquella noche. Digo, Señor, ¿qué hago? Voy allá, la denuncio, le hago algo. Y el Señor me dijo algo bien sencillo: no resistas al que es malo. Y a partir de ahí, hermano, comencé a meditar todos los días en el libro de Proverbios. Todos los días. Ese libro de Proverbios, solamente allí, aparte, bueno, uno lee la palabra, ¿no? Ese libro de Proverbios se hizo mi pan de día y de noche. Me enseñó a responder a cada situación que me hacía aquella mujer para ganarme la ira. Y me tenía esclavizado. Porque cuando tú trabajas en una propiedad, tú vives en una propiedad donde tú trabajas, hay una ley. Si te vas sin decir nada, te dan 3 días para irte. Hermano, en 3 días no se consigue una renta de un apartamento. Por lo menos así tan fácil. Y estaba mi esposa, mi hijo, y el único que trabajaba era yo, creo que por 11 pesos y pico, 12 pesos a la hora. Y yo decía, pues no, y aguanté, pero la palabra fue mi ayuda, fue mi pan de día y de noche, fue lo que me dio ánimo y lo que me dio fuerza para creer. Esperé el momento propicio, no fui a ver a mi familia a Cuba, lo que me pagaron de las vacaciones, fui, renté un apartamento y dije, este es mi momento de irme. Hermano, saliendo de allí, Dios me trajo más bendición todavía y comencé a trabajar en electricidad. Pero si yo no hubiera leído la palabra de Dios y le hubiera hecho la guerra a aquella mujer, yo no sé dónde estuviera hoy, quizás. A lo mejor estuviera por ahí todavía, quién sabe, en peleas y cosas. No, lo que me libró a mí de entrar en una contienda, hermano, que no era necesaria, fue el consejo de la palabra del Señor. El Salmo 33, versículo 11. Salmo 33, versículo 11. Salmo 33, versículo 11. Me dice, vamos al 9. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y se estableció. El Señor hace uno el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo a quien Él escogió como heredad para sí. La voluntad de Dios es que seamos prosperados, dice Josué capítulo 1, seamos bendecidos y prosperados en todo, pero con su consejo, no con el nuestro. Con su consejo, no con el de la familia. Con su consejo, no con el de los amigos. Incluso a veces nosotros como cristianos, por desconocimiento, damos malos consejos y tenemos malas actitudes. Por eso la Biblia dice que el consejo del Señor es el que permanecerá para siempre. Amén. Por lo tanto, tenemos que volver otra vez, hermano, como siempre, a la palabra de Dios, para que entonces hagamos prosperar nuestro camino. ¿Sabe cuántos problemas se evitó ese ciego? Nada más que por obedecer. Así ya. Solo por obedecer. ¿Cuántos disgustos se evitó? ¿Cuántos problemas se evitó? Ahora, ¿cómo son algunos cristianos?
¿Cómo le gusta vivir a algunos cristianos? Vaya conmigo a Segunda de Reyes conmigo, por favor. La clave para el éxito en todo es solamente la obediencia. Estás en un trabajo, obedece al patrón. Estás en una compañía, obedece a los superiores. Estás en la escuela, obedece al maestro. Estás en el hogar, obedece la palabra. Todo lo que vaya en contra de la obediencia es fracaso. Segunda de Reyes, capítulo 9, vaya conmigo. Así son muchos cristianos hoy en día. Disculpe, capítulo 17, versículo 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas de sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Dice aquí: el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Iva, de Amán, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Voy a hacer un paréntesis aquí. El problema es que eso es lo que hacían los reyes. Cuando saqueaban una nación para poder borrar la religión y el pasado de esa nación y acabar con todas sus costumbres, traían personas de varias diferentes de otras naciones y los ponían ahí. Ahí hacían un sincretismo religioso, o sea, hacían una mezcolanza ahí de religiones y de cosas, y ya se acababa en ese momento lo que es la religión pura de ese lugar y las costumbres de ellos. Ya ellos tenían que acostumbrarse obligatoriamente a las costumbres de toda la gente que ellos traían. Aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que mataron a muchos de ellos. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste de las ciudades de Samaria no conoce las costumbres del Dios de aquella tierra. Mira qué tremendo. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los matan porque no conoce la costumbre del Dios de la tierra. Entonces el rey de Asiria mandó diciendo: llevar allí a algunos de los sacerdotes que trajeron de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe las costumbres del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Déjame subrayar esto. Les enseñó cómo habían de temer al Señor y poner un signo de interrogación, porque este fue un hipócrita. Mas cada nación hizo sus propios dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho en Samaria, los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Y ahora escuche por qué Dios echó a las naciones delante de Israel: porque Dios no es injusto para matar con cualquiera y arrasar con cualquier nación, porque a Dios se le pegó la gana asesinar a todo el mundo. No, no es así. Ahora aquí tú vas a ver ahora por qué razón Dios destruyó al cananeo y a la tierra y a ese lugar de la tierra, por esta causa. Los de Babilonia hicieron a Secub-Benón, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amán hicieron a Asima. Los jabeos hicieron a Libás y a Tartar, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín, y temían al Señor e hicieron del pueblo sacerdotes en los lugares altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según las costumbres de la gente de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como entonces, que ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó y por qué esa gente no se volvieron al Señor? Si usted recuerda la vida de Jeroboam, Jeroboam fue un hombre que Dios lo llamó y le dio palabra y le dio promesa. Fracasó porque no obedeció. Dios le dijo: si tú me obedeces, si tú andas delante de mí, como le hice a David, te voy a hacer a ti. Te voy a edificar casa, te voy a dar un reino estable, te voy a dar un trono fortalecido, pero si me buscas y haces lo que yo te mando. Pero cuando Jeroboam vio que el pueblo subía hasta Jerusalén a adorar, en su corazón él dijo: bueno, pero el pueblo se va a ir entonces ahora detrás de Roboam, el hijo de Salomón.
lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí mismo en Samaria, que la Samaria no era de Israel en aquel momento, porque tiene también su historia, dijo, voy a hacer en Dan y en Berseba creo que fue, voy a poner un becerro aquí, voy a poner un becerro allá, y le voy a decir, vamos Israel, aquí están tus dioses, adórenle en este momento. Por no creerle a Dios, haber dudado de la palabra, de la profecía y la promesa que Dios le dio, Dios desechó a Jeroboam. ¿Por qué razón? Porque no obedeció. Bueno, él mismo dice la palabra, creo que está en Segunda de Reyes, al principio, al final de la vida de Salomón. Dice que él mismo puso sacerdote según su propio corazón. Este sacerdote, va a servir a este becerro aquí en este lugar, que es, el nombre de este becerro va a ser Jehová, y el nombre de este otro becerro también va a ser Jehová. Lo que pasa es que van a ser dos Jehová en este momento, digo yo. Entonces, tú vas a ser sacerdote aquí, y tú también aquí. Esos eran los sacerdotes corruptos, que por no enseñar bien la palabra de Dios, fueron llevados cautivos también por los asirios. Y ese es el mismo tipo y la misma clase de sacerdote corrupto que el mismo rey de Asiria hizo volver a Jerusalén. Por eso ellos no amaban la ley de Dios, por eso ellos no obedecían los mandamientos, porque de todos modos los sacerdotes que estaban vendidos. Pues adora a tus dioses, mientras que adora a Jehová no hay ningún problema. En su misericordia, solamente por predicar la palabra de Dios y enseñarla, pues los leones no mataron a más nadie. Dios evitó que los leones mataran. Pero la verdad era que el pueblo mismo de Israel era un pueblo idólatra. ¿Por qué? Porque no obedecía. Y cuando el pueblo no conoce la ley del Señor, pasa eso, que cualquiera llega, le predica la palabra de Dios y se tragan todo lo que le dicen, cumplen con todo lo que le dicen y no escudriñan la palabra de Dios. La escritura es clara, dice que lámpara es a mis pies tu palabra, no la predicación de cualquiera, ni los sueños de cualquiera, ni las profecías de cualquiera, ni el sentir de cualquiera. No, lo que es luz a mis pies y lumbrera a mi camino es su palabra, y por su palabra se hizo todo. Entonces por su palabra yo camino, y eso es lo que me ha dado mi fe todos los días de mi vida, cuando yo he visto imposible lograr alcanzar las cosas. Pero ¿qué pasó? El pueblo estaba tranquilo. Tengo comida, tengo pan, creo en Dios y voy a creer también en estas cosas. Por eso los samaritanos tenían un sincretismo religioso. Ellos creían en todas aquellas cosas, pero también creían en Jehová. Pero por eso Jesús lo dijo, ustedes creen, adoran lo que no saben. Increíble, hermano. Se lo dijo en la cara. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero todo esto viene a través de la obediencia. Amén. ¿Cuántos problemas yo me hubiera evitado en mi vida en Cristo si hubiera sido obediente en su tiempo? ¿Cuántos problemas, cuántas lágrimas se puede haber evitado usted solamente con haber sido obediente en su tiempo? ¿Cuántos errores hemos cometido todos por hacer las cosas a nuestra manera? Es que yo pienso que a lo mejor así funciona. No, no es que funcione así o no. Es que tiene que ser a la manera del Señor. Y todavía hay muchos retos por delante. Usted se pone a mirar, todos los días cambian las leyes, los presidentes cambian, de buena primera uno ayuda a un grupo, otro ayuda al otro, de otra manera viene el otro y tumba todo lo que hizo y se va con aquello. Esto es un relajo en este mundo. Mi papá decía, la política es lo más cochino que hay en el mundo. Lo único que va a permanecer para siempre es el consejo del Señor. Y el consejo de Dios está en su palabra. Y le voy a decir algo, nunca se olvide de esto y nunca eso se me olvidó. Bueno, no porque yo lo tenía presente, sino porque me vino a la mente ya estando en Cristo. Un día estaba leyendo yo el libro de Levítico y ahí es donde están todos los sacrificios que se le hacían al Señor. Y me vino a la mente cuando yo visitaba allá, tenía el padrino aquel de la brujería, él tenía una Biblia allí con todos los santos y toda la basura aquella, reprendo al diablo en el nombre de Jesús, porque los sacrificios que hacían ellos y que hacen hoy por hoy, muchos de ellos lo hacen imitando los sacrificios del libro de Levítico. O sea, las mismas cositas que hay ahí, ellos la usan para ofrecerla a los demonios. No porque sea de Dios, sino porque ni saben lo que están haciendo y lo hacen. Pero además de eso también tienen sus libros religiosos. ¿Y por qué razón tienen sus libros? Y sus libros les funcionan a ellos para mal. Y a nosotros que somos el pueblo de Dios y tenemos la palabra de Dios que tiene el consejo de Dios que permanece para siempre, pues no lo ponemos en práctica para nosotros. ¿Por qué se va a cumplir la palabra en otra gente y en ti y en mí no? Dime por qué no. En ocasiones yo me he encontrado comparándome con otros. Este grande evangelista, aquel grande hermano, aquel grande pastor. Hermano, eso elimínalo de su vida.
no se compare con nadie. Compárese con Cristo nada más. Aprenda y entiende una cosa. Dios te hizo para que fueras así, con esas características, para que lo conozcas, para Él cambiarte a ti y para Él reflejarse a la gente a través de ti, así como tú eres. Así mismo. La única diferencia, dejamos de ser como éramos y somos transformados como la mariposa, hermano. El que no naciera de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo es una mariposa. Éramos gusanos, éramos orugas, ahora tenemos alas, ahora somos mariposas, ahora somos hermosos. Pero entonces, ¿por qué vamos a seguir permaneciendo queriendo resolver los asuntos a nuestra manera y no a la manera de Dios? Meditemos en eso por un momento. Gloria sea el nombre de Jesús. En este último punto vemos cristianos de doble ánimo que creen amar a Dios, pero que cuando tienen que tomar decisiones por convicción se les dobla la rodilla y se buscan líderes corruptos que les sirvan la palabra y se la mezclen para creer que están agradando a Dios y no están agradando a Dios. Jesucristo mismo dijo: no todo el que diga Señor, Señor va a estar en el reino de los cielos. Si usted quiere vivir una vida liviana, usted búsquese el líder liviano, pastores livianos, y crea la Biblia como le da la gana y va a creer en Dios. Al final no se va a salvar y va a vivir una vida liviana. Lo mismo una cerveza con bailecito, que esto, que lo otro, y todo el mundo contento y alegre. Pero si usted quiere, hermano, tener y garantizar su propia vida eterna, pues solamente lea la palabra de Dios, y leyendo la palabra de Dios, como dice la palabra, es el consejo de Dios que permanece para siempre. A medida que pase el tiempo, Dios nos irá pasando por fuego para que la paja se vaya quemando y el trigo salga de nosotros. Quizás la prueba que hoy estés pasando es porque Dios te está probando, no para probándote para ver cómo te va a salir, no. Dios te puede estar probando solamente para afirmarte más, para fortalecerte más. Y quiero decirte que cuando Dios prueba, no es lo mismo una tribulación y un problema a una prueba. Cuando Dios es el que prueba, creo que está no recuerdo el libro de Dios, dice que Él nos mete en el fuego y nos purifica como se purifica la plata. Y nos prueba como se prueba el oro. Así que muchas veces la prueba va a doler. Y si no pasamos la prueba a la manera del Señor, vamos a estar descalificados. No es lo mismo ser un pedazo de oro bruto o un pedazo de plata a ser procesado. El valor es mayor. Incluso si el que forma la prenda, el anillo, la joya, es un buen artista y hace un anillo hermoso, todavía ese oro agarra muchísimo más valor. El problema es que para llegar a ser un hermoso anillo, un hermoso collar, una hermosa cadena o lo que sea, necesitamos un proceso. Pero no todos pasamos ese proceso, ni somos fieles durante ese proceso. Yo te exhorto hoy, como niño, hermano, baje la cabeza: Señor, heme aquí, envíame a mí, haz conmigo como tú quieras. Yo recuerdo que cuando mi mamá me mandaba a comprar las viandas, porque cada cierto tiempo llegaba, si no llegaba plátano, llegaba malanga, yuca, lo que sea, se llamaba el puesto, se llamábamos nosotros. Allá, Miguelito, tráeme 2 libras de malanga, tráeme 2 libras de yuca, tráeme un racimo de plátano, tráeme 3 libras de papa. Ahí va yo para allá. Miguelito, agarra un papel y escribe lo que le estoy diciendo. No, misma, no, tranquila, yo voy para allá, yo viro. Miguelito, agarra un papel y un lápiz y escríbelo, misma, tranquila, que yo voy y viro. Mira, hermano. Llegaba al puesto y decía: ¿cuántas libras de papa? Y la yuca, ¿compro yuca o no compro yuca? ¿Cuántas manos de plátano? Mire, hermano, a mí me quería tragar la tierra. Pero, hermano, eso me pasaba todos los días, hermano, cada vez que iba. Ahí llegaba yo desde abajo con el segundo piso. Y ahí hacía, ese es el chiflido. Salía mi mamá: te dije que llevaras un papel con todo escrito. Mira, ¿qué es lo que tú quieres? Espérate ahí. Así me pasaba a mí. ¿Sabe por qué? Porque no obedecía. ¿No ha oído usted a un refrán que dice que el vago trabaja doble o el aragán? O sea, que tengo el papel ahí, lo tiro de aquí para allá, cayó afuera, de todos modos tengo que ir a recogerlo y tirarlo afuera, en vez de ir de solo echarlo. Pues así nos pasa muchas veces a nosotros. Como no queremos obedecer, hermano, la palabra del Señor, pues así nos pasa. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? ¿Y cómo fue que lo dijo?
¿Y ahora qué hago? Pues hay que meditar en la palabra de Dios. Y si es posible, pues llévala contigo. Pero la bendición está en la obediencia, no en lo que yo pienso que debe ser. Es que yo creo que debe ser así. Es que a mí me parece, no. Lo que, como yo digo, lo que está claro, está claro. Y lo que no está claro, bueno, ya ese es tu problema ya, como tú lo interpretas. Pero como hay una regla que dice que lo oscuro se ve a través de lo más claro. O sea, todo lo que está claro en la Biblia te va a dar luz acerca de un texto que no tiene mucha explicación. Y si no arroja luz sobre eso, hermano, déjelo así, pero no me condene por ese texto, porque ni tú ni yo lo entendemos. Pero si lo ponemos a hacer doctrina de un texto que no es explícito y que no es amplio, pues ahí inventó el que inventó. ¿Cuántas patas tenía el primer gato que hizo el Señor? Y no olvide eso. Lo que necesitamos nosotros es obediencia. Usted podrá querer decir, el sábado tengo clase en la escuela, que usted va a ir solo y va a mirar para la casa. Porque la obediencia está que usted va de lunes a viernes a la escuela. Creo que es de lunes a viernes, ¿verdad? Eso se llama obediencia y vas a tener bendición. Hay maestros que son bien pesados y bien estrictos y no nos caen bien. Pero si le obedeces vas a tener los mejores resultados. Porque hay gente que tiene la sabiduría con ellos, aunque ellos no tengan un buen carácter y no tengan una buena forma. Mientras más te exijan, alaba a esa persona y acércate a ella. Yo he aprendido más de las personas que más me han exigido que los que dicen, no, sí está bien, Carlos, sí. No, sí está bien, no hay problema de eso. Porque el que te exige te va a obligar a investigar. Te va a obligar a escudriñar. Pero ¿y por qué? Pero ¿y por qué? Y cuando te metes en el por qué, ahí te metes a investigar y dices, con razón aquel hombre pues me exigía esto. Él no me dijo por qué, pero ya lo descubrí. Bueno, pues obedece al que te enseñe y sobre todo la palabra de Dios. Y si no entiendes algo, pues escudriñalo. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Dejemos de hacer las cosas a nuestra manera y hagámoslo a la manera de Dios, a la obediencia a su palabra. Y recuérdese que estamos como el pueblo de Israel. Hemos cruzado un Jordán, hermano, y esto va a ser hasta que Cristo venga. Y estamos caminando en una tierra que no conocemos. Yo le decía a un pastor hace un tiempo, mire, que usted pastoree todo el mundo salvadoreño, usted no va a tener problemas en la iglesia. Y los problemas van a ser mínimos. Que usted tenga una iglesia con todos los mexicanos, usted apenas va a tener problemas en la iglesia. Bobería. Usted pastorea a todos los dominicanos, ahí todo el mundo, y no vas a tener problemas. Ahora que te metan un salvadoreño con un mexicano, con un hondureño, con un puertorriqueño, con un cubano, mire, primero tienes que agarrar todo aquello, vaya, tienes que ir a Génesis capítulo 1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y había que formar todo aquello, y darle orden a todo aquello, porque hermano, son muchas cabezas de diferentes países, diferentes costumbres, y le digo esto, como digo yo a los legalistas, que no son malas, pero que son difíciles cuando somos diferentes. El salvadoreño, esto es así porque es así. El mexicano, pues aquí esto es así. El cubano, pues esto es así. No, hermano. Allí, mira, lo mejor que hay es eso. La ley del ceder. Hace muchos años lo oí. Hay veces que hay que ceder para ganar. ¿Y sabe qué? Hay cosas que no tienen nada de pecado, no tienen ningún problema. Y lo que permanecerá para siempre, que dice la palabra, es el consejo del Señor. No conoce Dios cada nación. Ahí estaba viendo yo un video de unos indios que se convirtieron al Señor. Todos con su cabeza tapada, las mujeres con su cosita aquí en el medio de la frente, las mismas ropas, las mismas vestimentas, las mismas costumbres. Allí no hay problema ni gelén que cae hoy en día aquí en este país. Olvídese de eso. ¿Y sabe qué? Y ahí Dios glorificándose, salvándolo, tratando con los musulmanes, tratando con todo el mundo. Y se acabó todo. El problema no está en hacer las cosas como yo quiero, es en la obediencia. Por eso Pablo dijo, tú te vas para los judíos, Pedro, que tú aquí no cabes, pero yo me voy a ir para los gentiles. Y yo voy a ver cómo trato con ellos. ¿Y sabe qué? Y Pablo fue el hombre que más evangelizó y más naciones se ganó para Cristo. Él no estaba para estar haciendo lo que le daba la gana, estaba para obedecer al llamado. ¿Tú quieres tener éxito? Solamente obedece. Obedece al Señor. De alguna manera Dios va a tomar el corazón de alguien y lo va a poner en tu mano. Dice que él, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que Él quiere lo inclina. Olvídese, obedezca. Padre, te damos gracias en esta hora. Mira a tu pueblo reunido en este lugar, Señor. Hemos venido aquí, primero que todo, pidiéndote perdón, Señor, por nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor, por nuestra ignorancia, Padre, por nuestra rebeldía, porque hemos hecho, todos aquí hemos hecho lo que nos ha parecido.
y no hemos sido obedientes con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar día y noche con tu palabra. Tu palabra, oh, que ha sido desplazada por las redes sociales. Tu palabra que ha sido desplazada por la medicina. Ha sido desplazada por el trabajo. Ha sido desplazada por los amigos. Por la iglesia incluso ha sido desplazada tu palabra. Donde tu palabra, Padre, ha tomado un lugar secundario y quizás en muchos lugares el último lugar. Yo te pido que en el nombre de Jesucristo, Dios mío, hoy pongamos en nuestro corazón poner en primer lugar tu palabra. Porque solo así haremos prosperar nuestro camino. No estamos poniendo tu palabra en primer lugar para la prosperidad económica y la prosperidad de la salud, sino para prosperar creciendo en tus caminos, prosperar en tu conocimiento, prosperar en la fe, prosperar, Dios mío, sirviéndote y prosperar sirviendo también a otros para no serle de tropiezo a los demás, Señor. Sabiendo que todo aquel que de tropiezo, dice tu palabra, que será arrancado como pámpano y echado al fuego y arderá, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a que permanezcamos en el consejo de tu palabra, principalmente para que podamos ser hallados obreros aprobados delante de ti, que no tenga de qué avergonzarse, sino que usa bien tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos, te pido en esta hora.